Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, feliz día de reposo para todos ustedes y feliz semana. Hoy veremos una lección bien interesante, la cual estudiaremos desde el día de mañana, 10 de abril, hasta el día 16 de abril, el próximo domingo. Vamos a estudiar los capítulos de Mateo 15 a Mateo 17 y también los capítulos de Marcos 7 a Marcos 9. Esta clase, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, se llama Tú eres el Cristo. Y recuerden que nuestra clase está tomada principio a principio del manual de Ven Sígueme, lo cual les puede dar a ustedes tranquilidad. De lo que vamos a hablar aquí en esta clase es lo que ustedes van a ver también en sus salones de clase, en sus edificios, y también lo pueden compartir con su familia. Bienvenidos, mis amados hermanos y hermanas, a esta clase, a este salón virtual de Ven Sígueme, aquí en las plataformas de Central de las Escrituras con su hermano y servidor Walter Posada. Quisiera iniciar esta lección del día de hoy haciéndoles una pregunta. ¿Cómo los ha bendecido el Señor? ¿Cómo te ha bendecido a ti el Señor para que tu fe sea tan fuerte que veas milagros en tu vida? No es extraño, mis amados hermanos y hermanas, que los fariseos y saduceos exigieran que Jesús les mostrara una señal del cielo. No fueron suficientes sus muchos milagros para ellos, no los llenaba, no les llenaba el alma. ¿Qué pasaba con esas poderosas enseñanzas o las múltiples formas en que se habían cumplido las antiguas profecías delante de ellos? Todo eso que el Señor mostraba a través de su vida. Esa demanda de los fariseos es una demanda que también es muy común hoy día y no fue motivada por la falta de señales, sino más bien por la falta de voluntad de ellos para discernir las señales y aceptarlas, cosa que también pasa hoy actualmente en el mundo. Muchas personas buscan a Cristo, pero deciden en su corazón no aceptarlo. Entonces, dice en Mateo 16, del 1 al 4, que vinieron también los fariseos con los saduceos y tentándole le rogaban que les mostrase señal del cielo. Respondió él y les dijo: cuando cae la tarde, decís que hará buen tiempo, porque el cielo está rojo, como lo vemos nosotros, ¿no?, en las tardes. Y por la mañana, hoy hará mal tiempo, porque el cielo está rojo y bajo. Oh hipócritas, podéis discernir la faz del cielo, pero ¿no podéis discernir las señales de los tiempos? La generación mala y adúltera demanda señal, y no le será dada señal, sino la señal del profeta Jonás. Y él, dejándolos, se fue. Entonces, vamos a aclarar aquí varias cosas. Primero, aclaremos esto de la señal de Jonás. Entremos de una vez en materia, en doctrina. Jesús enseñó que el hecho de que un pez se tragara a Jonás sirvió como presagio de la propia muerte y resurrección que él mismo padecería y que él mismo efectuaría. En Mateo 12, en los versículos 39 al 40, el Salvador nos dice esto: mas respondiendo él les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, y no se le dará señal, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Y mis amados hermanos y hermanas, aquí también encontramos otro asunto, otro punto particular, y es uno que refleja lo que hay en el corazón de las personas, y que generalmente podemos discernir de acuerdo a esta escritura. Y como lo dijo el mismo profeta José Smith, cuando una persona solicita señal de los cielos es porque hay adulterio en su corazón. Y ese adulterio podríamos definirlo en diferentes sentidos. Y para lo que atañe a esta clase, definámoslo en 2 sentidos. En el sentido físico, o tal como lo conocemos en las escrituras, el adulterio que tiene que ver con la violación de la ley de la castidad. Así que una persona que demanda señal podría ser de entrada una persona que estuviera quebrantando la ley de castidad.
Pero también podemos hablar en el sentido del adulterio espiritual. Y es que una persona que demanda señal es una persona que es infiel al Señor, o sea, que no guarda sus mandamientos. O tal vez que puede ser como los fariseos y los escribas, que puede aparentar que vive y que guarda la ley, pero que está lejos del Señor. Y aunque el Señor esté manifestando señales y Él esté manifestando que cree en ellas, en este caso, como los fariseos manifestaban que creían y adoraban a Dios, pero su corazón estaba lejos de Él. Como dice la Escritura, con sus labios lo honraban, pero su misericordia decía que no lo aceptaban. Así que eran adúlteros en su corazón. Esa es otra manera de ser o de cometer adulterio. Ese adulterio en cuanto a lo espiritual. Un adulterio que a veces podríamos nosotros también pasar por alto, pero que puede afectar nuestras vidas. Y ahora miremos el contraste de Pedro, el apóstol, en comparación a los fariseos. Pedro, al igual que estos fariseos y los saduceos y los escribas, fue testigo de los milagros del Salvador y escuchó sus enseñanzas, al igual que nosotros les escuchamos todos los domingos. Pero el testimonio definitivo de Pedro era: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese testimonio, mis amados hermanos y hermanas, no vino a través de los sentidos físicos, a través de su sangre o de su carne, vino por el Espíritu. Su testimonio fue relevado por nuestro Padre que está en los cielos. La revelación, entonces sabemos por estas escrituras, que es la roca sobre la cual el Salvador edificó su iglesia. Entonces y ahora, en el meridiano de los tiempos, y ahora en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y esta es la roca sobre la cual nosotros podemos edificar nuestro discipulado. La revelación de que Jesús es el Cristo y de que sus siervos tienen las llaves del reino. Cuando nosotros estamos edificados sobre este fundamento, las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra nosotros. Y eso lo podemos vivir y lo pudimos sentir hace 8 días en la conferencia general que tuvimos. Realmente fuimos nutridos por la palabra del Señor. Esa palabra nos ayuda a estar firmes ante el adversario y las puertas del infierno no pueden prevalecer tampoco contra nosotros. Y bien, ahora me gustaría que habláramos de los principios que vamos a tratar esta semana. Y el primer principio de esta semana es que un testimonio de Jesucristo viene por revelación, no viene de otra manera. Vamos a hablar un poco acerca de eso el día de hoy y cómo ese testimonio nos llena y nos da fortaleza a nosotros para seguir adelante. Qué bendecidos somos, cada uno de nosotros, tú hermana, tú hermano allá en casa, los jóvenes que nos están viendo, los niños que sé que ven esta clase. Tener un testimonio es un tesoro. El segundo principio que veremos esta semana es que las llaves del reino de los cielos están sobre la tierra el día de hoy. A través de los profetas, los sostenemos sobre todo con nuestros actos y con nuestra vida como santos de los últimos días. El tercer principio que veremos esta semana es que cuando busco una mayor fe, puedo empezar con la fe que tengo, puedo empezar desde el lugar en que estoy y de ahí ir creciendo poco a poco. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, entonces empecemos con el principio número 1 de esta semana, y es que el testimonio de Jesucristo viene por revelación. En Mateo, en el capítulo 16, los versículos 13 al 17, se nos dice lo siguiente: cuando Jesús llegó a los términos de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y dijeron unos: dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿mas vosotros quién decís que soy yo? Esa es una pregunta que el Salvador nos puede hacer a nosotros de manera personal. Y miren lo que responde Pedro. Y Simón Pedro respondió y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Si Jesucristo nos preguntara a todos nosotros hoy: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué podríamos decir? ¿Qué responderías tú, hermano o hermana, si Jesús te preguntara: ¿quién dices que soy yo? Me gustaría que colocaran sus mensajes aquí abajo, sus respuestas. ¿Quién dicen ustedes que es Jesucristo? Y también en este momento les invito a que podamos meditar un poco en nuestro testimonio del Salvador y en cómo lo recibimos. De hecho, me gustaría que pudiéramos colocar nuestro testimonio aquí abajo en los comentarios del Salvador.
Y me gustaría que pensáramos cómo eso nos fortalece. Y es que hay muchos ejemplos en las Escrituras, mis amados hermanos, de la revelación personal. Y yo personalmente pienso que la revelación personal que llega a cada hijo de Dios es la más importante que puede ocurrir en la iglesia cada día. Y hay más revelación en el mundo porque cada día somos más los miembros de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que le pedimos a Dios que nos permita y que nos dé la oportunidad, nos conceda conocer su voluntad. Un ejemplo de lo que es la revelación personal se encuentra en Doctrina y Convenios, en la sección 8, los versículos de 2 al 3, que dicen lo siguiente: sí, he aquí, hablaré a tu mente y a tu corazón por medio del Espíritu Santo, que vendrá sobre ti y morará en tu corazón. Ahora, he aquí, este es el espíritu de revelación. He aquí, es el espíritu mediante el cual Moisés condujo a los hijos de Israel a través del Mar Rojo y sobre tierra seca. Literalmente, mis amados hermanos y hermanas, el Señor dirige su iglesia a través de la revelación que hace llegar a su profeta vidente y revelador en nuestro tiempo, el presidente Russell M. Nelson. Cómo nos conmovimos con sus palabras en esta última conferencia. Pero Él también espera que cada uno de nosotros dirija su propia vida por medio de la revelación personal, la revelación que viene de los cielos y que viene de Él. Por eso es nuestra responsabilidad divina prepararnos y buscar esa revelación para que nuestras vidas sean dirigidas por la senda de los convenios. Me gustaría, de hecho, mis amados hermanos, si les es posible, como les dije hace un momento, que compartieran conmigo en este momento y con todos los que estamos aquí en la clase sus sentimientos y sus testimonios de cómo han sido bendecidos por obtener revelación de los cielos de manera personal para ustedes y para sus familias. Espero sus comentarios aquí abajo. Ahora que ya sabemos lo que es la revelación personal, entonces me gustaría preguntarles también algo. Y si es posible también, dejen sus comentarios aquí abajo para que todos nos nutramos con ellos. ¿Cómo le contestarían ustedes a alguien que les preguntara cómo saben que la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es la iglesia verdadera del Señor en la tierra? Por favor, dejen sus comentarios aquí como un testimonio para todos y como parte de lo que contestaríamos para predicar este evangelio en esta tierra. Mientras ustedes están en este ejercicio y están escribiendo y compartiendo, también les invito a que puedan compartir con sus familias sus sentimientos y sus testimonios. Ahora me gustaría que viéramos, mientras hacemos esto, un pequeño video del presidente Nelson sobre este asunto de la revelación personal. Nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. Él es el Consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar la palabra del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Reitero mi súplica de que hagan lo que sea necesario para elevar su capacidad espiritual para recibir revelación personal. El hacerlo les ayudará a saber cómo avanzar con su vida, qué hacer en tiempos de crisis. Yo doy mi testimonio personal, hermanos, que el Señor quiere comunicarse con cada uno de nosotros. Sí, contigo, hermana, que estás allá en tu casa, que tal vez necesitas saber cómo dirigir tu hogar, cómo edificar tu hogar sobre Jesucristo. O que tal vez eres padre y madre al mismo tiempo, que estás guiando a hijos solita porque has sido abandonada o estás separada. El Señor tiene revelación para ti, te testifico de eso. También, hermano, si estás pasando por aflicciones, si no tienes un empleo o en este momento tienes dificultades para sostener a tu familia, te invito a que guardes más fielmente los mandamientos de Dios y el Señor te proveerá inspiración porque tú presides en tu hogar, tienes las llaves para dirigirlo y Él desea bendecirte con lo que necesitas para ti y para tu familia. Para cada uno de ustedes, sin importar la situación en la que estén, testifico que el Señor tiene una revelación personal, esperando. Tiene palabras de consuelo, de guía, de inspiración, para que ustedes y yo sepamos por dónde llevar nuestra vida. Yo testifico de eso en este momento,
Y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. Ahora pasemos al segundo principio de esta clase, y es que las llaves del reino están sobre la tierra hoy. Las llaves del reino de los cielos que el Salvador prometió dar a Pedro son las llaves del sacerdocio. Esas llaves que están en Mateo 16, en el capítulo 16, pero ¿qué son las llaves del sacerdocio? ¿Y por qué las necesitamos? A menudo hablamos de este tema en nuestras reuniones. Me gustaría que ustedes pensaran en esas preguntas y lo pensaran mientras leemos las promesas que el Salvador nos dice que se hallan en Mateo 16. Y también el cumplimiento de todas esas promesas que se encuentra en Mateo 17 y también en Marcos 9, incluso en la traducción del profeta José Smith de Marcos 9, donde aprendemos qué son las llaves del sacerdocio que el Señor prometió a Pedro y que hoy esas llaves llegan a nosotros por medio de los profetas. Vamos a la guía de las Escrituras y veamos exactamente qué son las llaves del sacerdocio. La guía de las Escrituras nos dice lo siguiente: las llaves son el derecho de presidencia o el poder dado al hombre por Dios para dirigir, controlar y gobernar el sacerdocio de Dios en la tierra. Los poseedores del sacerdocio, llamados a puestos de presidencia, reciben llaves de quienes tienen autoridad sobre ellos. Los poseedores del sacerdocio usan el sacerdocio solo dentro de los límites señalados por quienes poseen las llaves. El presidente de la iglesia, el presidente Nelson, en este caso, es la única persona en la tierra que posee y que está autorizada para ejercer todas las llaves del sacerdocio. Hay un hermoso relato sobre todo esto, mis hermanos, del sacerdocio, que tiene que ver con la vida del presidente Spencer W. Kimball. Y un relato que es de su vida, de un viaje que él hizo y que sucedió en Dinamarca. Me gustaría compartir con ustedes este video justamente en este momento para que aprendamos y entendamos qué son las llaves del sacerdocio. Aprendí una gran lección en un viaje a Dinamarca con el presidente Kimball y el presidente Packer. Entre reuniones, el presidente se nos acercó y dijo: hay algo en Dinamarca que quiero mostrarles. Nos invitó a una pequeña capilla. Al entrar, reconocimos el hermoso Christus de Thorvaldsen, alrededor del cual esculpió cada uno de los primeros 12 apóstoles. El presidente Kimball dijo: vengan aquí. Hizo que nos paráramos enfrente de Pedro y preguntó: ¿qué tiene Pedro en las manos? Por supuesto dijimos: tiene llaves. A lo cual el presidente dijo: exacto, el Salvador le dio las llaves para presidir la iglesia después de su partida de la tierra. Entonces declaró: hoy yo poseo las mismas llaves que Pedro tenía en su época. El profeta, vidente, revelador y presidente de la iglesia es investido con las llaves. Y entonces se dirigió al guardia que nos había dejado entrar y le dijo: esos son los primeros 12. Luego, señalándonos al presidente Packer y a mí, dijo: ellos son los apóstoles modernos en la actualidad. Ellos poseen las mismas llaves que los 12 apóstoles de la época del Salvador. Tuvo un efecto profundo en mí el pensar que poseíamos esas llaves. Nunca volví a sentirme igual. Nunca me sentí digno de las llaves que poseo y me esfuerzo constantemente por vivir a la altura de la bendición que el Señor nos ha dado. Después de apreciar este hermoso relato del presidente Kimball, me gustaría hacerles algunas aclaraciones sobre las llaves del sacerdocio. Recordemos algo que el presidente Oaks nos enseñó hace poco. El sacerdocio no somos los poseedores del sacerdocio. Los hombres no somos el sacerdocio. Lo poseemos y dirigimos como tal las ordenanzas que el Señor tiene diseñadas para que sus hijos anden en la senda de los convenios y regresen a su presencia gozando de la vida eterna. Pero las llaves del sacerdocio también pueden ser ejercidas o recibidas para efectuar ordenanzas, aún en los templos, por las mujeres de la iglesia. También en el hogar, los hombres y las mujeres juntamente reciben autoridad del sacerdocio para dirigir a sus familias. Ciertamente, cuando el Padre está presente, dirige las bendiciones, esas ordenanzas que los padres hacen para que toda su familia esté unida, que vienen directamente de los cielos y que los unen con sus hijos.
las cuales no podrán hacer las mujeres porque no son poseedores del sacerdocio. Pero ellas podrán definir todo lo que tiene que ver con el liderazgo en ausencia del esposo. Y cuando él está presente, junto con él, comparten el liderazgo de su familia y la bendicen por medio de la enseñanza del Evangelio. También las mujeres comparten las llaves del sacerdocio cuando reciben llamamientos en la iglesia y desempeñan sus llamamientos bajo el liderazgo de un hombre que posee las llaves del sacerdocio, como un obispo o un presidente de estaca. Así que, mis amados hermanos y hermanas, podemos ver aquí que las llaves del sacerdocio tienen un manto sobre todos los miembros de la iglesia. Niños, jóvenes, jovencitas, jóvenes adultos solteros, madres, padres, todos tienen la bendición de poder gozar de la influencia y del servicio que prestan las llaves del sacerdocio en esta tierra a todos los hijos de Dios. Ahora me gustaría que pasáramos al principio número 3 de esta lección, y es que cuando busco una mayor fe, puedo empezar con la fe que tengo. Para tratar este principio me gustaría que viéramos una historia, justamente, que se encuentra en Mateo, sobre un padre que pide que su hijo sea sanado. A mí personalmente me conmueve y me llena de ternura esta frase: ayuda mi incredulidad. Y creo que es algo que cada uno de nosotros debería pedir muy a menudo. Señor, ayuda mi incredulidad. Veamos este relato ahora en Mateo 17, de los versículos 14 al 21. Dice lo siguiente: y cuando ellos llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece terriblemente, porque muchas veces cae en el fuego y muchas otras en el agua, y lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y Jesús reprendió al demonio, y éste salió del muchacho, y quedó sano desde aquella hora. Entonces los discípulos, imaginen esta situación, los discípulos se acercaron a Jesús aparte y le dijeron, como hablándole: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y Jesús les dijo: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta historia la tomamos y la complementamos, la unimos a los versículos que encontramos en Marcos 9, por allá en los versículos 23 y 24, donde el hombre hace su petición al Salvador. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese es un mandato para nosotros. Y de inmediato el padre del muchacho clamó: creo, ayuda mi incredulidad. El padre que se menciona en estos versículos y también en Marcos 9 tenía motivos, mis hermanos, para dudar que Jesús pudiera sanar a su hijo, ya que había pedido a sus discípulos o a los discípulos de Jesús que lo sanaran, pero no lo habían podido hacer. Sin embargo, cuando le pidió al Salvador un milagro, decidió expresar su fe y dijo: creo. Luego, reconociendo que su fe no era perfecta, agregó: ayuda mi incredulidad. Y yo preguntaría, ¿qué nos enseña el Espíritu mientras nosotros leemos sobre este milagro? ¿Cómo nos ha ayudado el Padre Celestial a nosotros a aumentar nuestra fe? ¿Y qué podemos hacer para edificar sobre la fe que ya poseemos? Les quiero invitar, hermanos, a compilar, a unir listas de pasajes de las Escrituras o mensajes de las conferencias generales con experiencias que hayan fortalecido su fe. Y si pueden, compartan esas experiencias en familia. Seguramente van a ser muy nutridos y van a estar más unidos como familias alrededor de Jesucristo. El presidente M. Russell Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles relató un asunto muy interesante. Él dijo lo siguiente: si tenemos una fe tan pequeña como un grano de mostaza, el Señor puede ayudarnos a mover las montañas del desaliento y la duda en las tareas que nos aguardan a medida que servimos con los hijos de Dios. Entre ellos, incluso los miembros de nuestra familia, los miembros de la iglesia y aquellos que aún no son miembros de ella. Me gustaría que miráramos ahora cómo nos presenta este relato el Elder Holland del Quórum de los 12 Apóstoles. Una manera especial en la cual nos conmueve para mostrarnos que aunque la fe no sea perfecta en nosotros, nosotros también
podemos obtener los milagros del Señor. Él sabe, mis amados hermanos y hermanas, que nuestra fe está en crecimiento. Solo necesita que la ejerzamos, que la nutramos. Y al ejercerla y nutrirla, la vamos a poder reconocer delante de Él. Y vamos a poder además reconocer que necesitamos su ayuda para que nuestra incredulidad sea quitada. Literalmente todos debemos decir: Señor, ayuda nuestra incredulidad. El Elder Holland dice lo siguiente: El Padre le suplicó a Jesús con lo que debió ser total desesperación en la voz. Le dijo: si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y de inmediato el padre del muchacho clamó diciendo: creo, ayuda mi incredulidad, Señor. La convicción inicial de ese hombre, según su propia confesión, es limitada. Sin embargo, tiene un deseo apremiante en favor de su único hijo. Se nos dice que eso es más que suficiente para empezar. Aunque no sea más que un deseo de creer, dice Alma, dejad que este deseo obre en vosotros, sí, hasta creer. Sin ninguna otra esperanza, ese padre expresa la fe que tiene y le suplica al Salvador del mundo: si tú puedes hacer algo, cualquier cosa, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Al leer estas palabras me cuesta contener las lágrimas. Es obvio que el pronombre nosotros se utilizó intencionalmente. Lo que el hombre decía en realidad era: toda nuestra familia está suplicando. Nuestra lucha es constante y estamos exhaustos. Nuestro hijo cae en el fuego y cae en el agua. Siempre está en peligro y nosotros con continuo temor. No sabemos a quién más acudir. ¿Nos puedes ayudar tú? Agradeceremos cualquier cosa, una bendición parcial, un destello de esperanza, que aligeres la carga que la madre de este muchacho ha llevado a lo largo de toda su vida. Las mismas palabras que usó ese padre: si tú puedes hacer algo, las usa el maestro para responderle: si puedes creer. La Escritura dice: de inmediato, no lentamente, ni de manera escéptica, ni cínica, sino de inmediato, el padre clama con su sincero dolor paternal: Señor, creo. Ayuda mi incredulidad. En respuesta a esa fe nueva y aún parcial, Jesús sana al muchacho, levantándolo casi literalmente de los muertos, tal como Marcos describe el incidente. Yo, mis amados hermanos, testifico en unión con el Elder Holland y con todos ustedes, mis amados hermanos y hermanas, que de la misma manera que el Salvador socorrió a este padre conmovido e incluso a su familia, lo puede hacer con cada uno de nosotros, con nuestras familias. Si con fe, con humildad llegamos delante de Él, y sin importar cuán terrible sea la situación en que estemos, ejercemos un poco de fe en su poder sanador. Creo que hay mucho por hacer de nuestra parte, y creo que desde hoy yo personalmente voy a empezar a incluir esta petición en mis oraciones. Señor, ayúdame en incredulidad. Yo personalmente necesito ver más milagros en mi vida, en mi familia, a mi alrededor, en mis hermanos a los que ministro, a los que sirvo, y por todos ustedes. Creo que necesitamos mejorar nuestra incredulidad. Y quiero dejarles unas invitaciones, tal vez para entender un poco más este principio de las llaves del sacerdocio, y podemos compartir con los miembros de la familia llaves de la casa, incluso del vehículo, de las habitaciones, y pedir, sin marcarlas, que cada persona cierre y abra algunas de esas puertas, y que de esa manera reconozcan
que entonces tiene la autoridad para abrir o para cerrar esa puerta. De esa manera, aún los más pequeñitos en nuestra casa van a entender lo que significan las llaves del sacerdocio y las autoridades y la autoridad que ellas traen a todo el que tiene esa llave. También les invito aquí a que en su noche de hogar o compartiendo algunos alimentos como familia puedan hablar cuántas veces por medio de sus experiencias espirituales el Señor ha fortalecido su fe y a pesar de su duda o de su incredulidad, Él ha contestado sus oraciones y se han efectuado milagros en su vida. Por favor, compartan eso como familia. Sé que todas estas cosas nos ayudarán, nos permitirán estar más cerca de Cristo. No importa, hermanos, si nuestra fe es débil en este momento, puede llegar a ser grande, como el árbol de mostaza. No importa si hemos fallado, si hemos cometido errores, si nos arrepentimos y estamos aún en ese proceso de arrepentimiento, el Señor nunca negará sus bendiciones sobre nosotros si le buscamos como el Padre que desesperado buscó al Salvador y representando a toda su familia le pidió un milagro. El Señor desea bendecirnos. Yo testifico de esas cosas, testifico de su gran amor y de todo lo que Él hace por nosotros y lo comparto con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, terminando esta lección del día de hoy, quiero invitarles a que la vean y la compartan. Tomen este enlace aquí de YouTube y lo puedan compartir en los grupos de sus barrios, de sus estacas, con sus hermanos. Hay muchas personas que todavía, aún muy conocidos, dicen: yo no sabía, hermano Walter, que usted daba una clase. Ellos pueden ser fortalecidos por esta clase, no porque la dé yo. Cualquier clase que sea del Señor, que esté bien hecha, que esté regida por los manuales y las escrituras, les servirá a las personas. Les invito a que compartan esta con las personas que ustedes aman. Y les invito también que nos acompañen ahora, al terminar esta clase, al Ven Sígueme Express con Liz, para que vean otra perspectiva. Y también a que esta tarde, como todos los domingos a las 7 de la noche, nos acompañen en la charla dominical, donde hablaremos un poco más a profundidad de todos estos temas de esta clase. Mis amados hermanos y hermanas, muchas gracias por acompañarme. Ustedes hacen que estas cosas valgan la pena. Que el Señor les bendiga y ojalá que esta clase a ustedes y a mí nos ayude a ser un poquito, solo un poquito, más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo y que nuestro testimonio pueda crecer y pueda fortalecerse. Les amo mucho. Chao, chao.